El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Se suma el profe a la conversación para charlar de historia, para alpargatear la cosa con la historia y recorrer ejes en lo que son las efemérides del día. ¿Cómo andás, profe? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, un saludo a la audiencia. Bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, me gustó esto de alpargatear, me parece muy bien, muy apropiado, muy pertinente el concepto. Sí, recorridos a veces a los altos, a veces, qué sé yo. Es una historia a lo canguro, ¿viste? No tenemos problema. Tenemos con disculpas previas y sin beneficio inventario, ¿verdad? Tenemos nuestros aciertos, nuestros pifies, pero como sea buscamos recorrer los temas y, como decís vos, dando todos los detalles posibles. Bueno, hoy tenemos dos asuntos latinoamericanos, uno nacional, en realidad más del Alto Perú, que es lo que tiene que ver con el éxodo jujeño, y después la rebelión de Santo Domingo, que ayudó mucho al fin de la trata de esclavos en el siglo XVIII y XIX. Te propongo arrancar por lo local, por lo del Alto Perú, lo de Jujuy, porque la verdad me lo enseñaron en la escuela primaria y ya me olvidé que era esto del éxodo jujeño de 1812, si no me equivoco. Bueno, el éxodo jujeño fue un operativo impresionante y que fue hecho justamente hoy de 1812, cuando después de haber observado que teníamos un general peruano que nos tenía de hijo, porque esa es la verdad, el general Goyeneche era un militar muy preparado, había pasado años en Europa, formándose con los mejores ejércitos, de observador, no como San Martín o José Miguel Carreras peleando contra Napoleón, sino observando, y desde la escuela francesa hasta la escuela prusiana trajo todos los conocimientos y bueno, la ligamos nosotros, ¿viste? Y en ese aspecto, te repito, era un Normandía, digamos, esos 250, 300 kilómetros que tuvieron que mover lo hicieron en 5 días. Está bien que la media sostiene que 50 kilómetros es lo que podía avanzar un grupo montado, pero en este caso no es un éxodo de una tropa organizada, sino gente que llevaba todo lo que podía ser transportado en carretas, mula y caballo. Se cargaron muebles, enseres, se arrió ganado a tropel y se incendió y se devoró todas las cosechas y las calles y ardió todo, digamos, todo Jujuy. Pero hay que entender una cosa. Sí. Esta gesta hoy la recordamos con mucho heroísmo, con mucho orgullo, pero en ese momento a las clases pudientes de la zona de Jujuy no lo habrá visto de la misma manera, ¿viste? Les habrá molestado tener que irse. ¿No? Mira, yo hoy escuchaba a un dueño de los medios muy adinerado que tomaba como heroico esto y él lo que no sabe es que Belgrano le hubiera dicho, bueno, cargue los equipos que pueda cargar y me prende fuego la radio. Claro. Pero, profe, ¿cuál era el objetivo de la misión? Al estilo Stalin, no dejarle nada al enemigo, porque ya tenía conocimiento por sistema, Belgrano tenía conocimiento por el sistema de inteligencia, él sabía muy bien quién eran sus aliados y Belgrano estaba en el buen camino de la organización y conocía quién eran los enemigos y los aliados y así se lo hacía saber un entrañable compañero que tenía, el valiente Martín Miguel de Güemes, Claro. Y es más, en una carta dice, usted hace muy bien en reírse de los doctores con los que trata, claro, porque sabía que eran unos traidores. Belgrano, ¿por qué hace esto? Primero, dejarle tierra arrasada, porque acá se llevó todo, se obligó a salir a la población, él se quedó hasta las 12 de la noche encargado de que todo se prenda fuego, se prendieron fuego las cosechas, no quedarle a las tropas de Goyeneche y la de Tristán no le quedara absolutamente nada, para asegurarse que él sabía que el avance de esas tropas, porque tenía puestos de avanzada, los voluntarios de 10B le habían ido hasta Humahuaca a vigilar la entrada de Tristán y habían vuelto con la noticia de una inminente invasión, decía, ya están, y por lo tanto se quedó en la retaguardia a cubrir el repliegue, ¿viste? Que lo cual hay que decir, este repliegue se hizo en tiempo récord, porque ante la proximidad del enemigo, en 5 días lograron cubrir casi 300 kilómetros, o 250 kilómetros, y poco después la marca quedó, y hay que decir dos cosas. Primero, a la gente adinerada no le quedó bien, y Belgrano lo hizo porque ya sabía de antemano la traición que lo esperaba. Él sabía que le había mandado correspondencia al general Goyeneche para ver si la primera pregunta que hacían la gente pudiente de Jujuy, si le garantizaban la propiedad. Una vez
garantizado por escrito que no le iban a tocar las propiedades y que es más, que prepararan, porque ya estaban pensando en hacer negocio con los realistas, ¿viste? Claro, con el bando que sea, pero con aquel que respete la propiedad privada. No muy distinto ahora, profe, con los candidatos. Conozco más de uno que ya estaría haciéndole pautas a los chilenos o a los ingleses. Ha llegado el momento, ¿eh? Claro. No nos sorprendamos. O los americanos, como si a los americanos les importáramos tanto, ¿no? ¿Viste? Porque vamos a decir la verdad, no somos tan importantes, ¿viste? Pero bueno, él ya sabía que los grupos, aparte hay una cosa muy clara, esto no hay que tomarlo como extranjeros y patriotas, como españoles y argentinos. Acá habían españoles de un lado del otro, españoles y americanos de un lado del otro, hasta hermanos de una zona y de otra, pero en este caso, lo que ya tenía en claro Belgrano, que la clase pudiente de Jujuy tenía garantizadas las propiedades, que es lo que más les importaba, y eso que la Revolución de Mayo fue una revolución que garantizó y priorizó la propiedad privada, y a su vez, lo que más le envenenó, ya estaban haciendo transacciones comerciales. Ajá, así que... O sea, allá estaban juntando la existencia para abastecer la logística del enemigo. Sí, estaban viendo... El enemigo de Belgrano, entendamos eso, ¿viste? Sí. Ahora, mi pregunta es, se fueron y me dijiste 250 kilómetros al sur de Humahuaca. ¿Eso ya es Salta o es... bueno, en ese momento... No, digamos, ellos tomaron una buena pregunta, sí. Ellos, en 5 días hicieron un repliegue extraordinario. Hay que decir que acá había un ejército que te decía lo que podías llevar y lo que no podías transportar que quede en el camino. El pueblo, por supuesto, acompañó, porque como siempre, los pobres no tienen nada que perder, ¿viste? A lo sumo la vida. Es cierto. Y bueno, llegaron hasta Tucumán, y al llegar al pueblo tucumano le solicitó formalmente, porque la orden de Belgrano era replegarse hasta Córdoba. Esa es la orden que le habían dado. Ajá. Entonces dice, me repliego, pero no le voy a dejar para que se rebastezca el enemigo, no le voy a permitir a Tristán que reponga sus fuerzas, porque venían bastante mal con la marcha también el enemigo. Sí. Entonces cuando llega a Tucumán, digamos, la historia, ¿qué te dice? La historia dice, los libros de historia que te dice, el pueblo tucumano le solicitó formalmente a Belgrano que se quedara para enfrentar a los realistas. Lo que le estaba diciendo al pueblo tucumano es que no queremos correr la misma suerte de Jujuy. Claro, que también nos tengamos... Si se entiende, ¿eh? Sí, que también se tengan que ir a todos a Córdoba. Claro, sabían muy bien lo que había pasado en Jujuy, y eso es lo que nos esperaba a nosotros. Dice, me voy a tener que ir con todos mis enseres y prender fuego toda mi existencia. Prefiero enfrentar al enemigo. Sí, ahora, ¿Belgrano garantizó las propiedades entonces de la clase pudiente jujeña? Sí, no, los campos eran de ellos, pero no le va a dejar nada al enemigo. ¿Y les firmó el algo? campo en ningún momento confiscó campo, no, pero no le iba a dejar tampoco las cosechas, tampoco le iba a dejar el ganado y tampoco dejarle todos los elementos, la existencia logística que le puedan servir al ejército enemigo. ¿Y con el ganado se lo habrán llevado a pie? Se lo llevan y si no lo fainamos. Claro. Contacta algún documento y después te lo van a pagar. Así de simple. Bueno, eran los primeros documentos del gobierno de las Provincias Unidas del Sur y ya después se armaría... Esta es la parte desagradable de la historia. Se declara al primer gobierno patrio, leal a Fernando VII, pero con nuestros propios funcionarios, y después te caigo y te pido una colaboración, un impuesto para organizar el ejército a cambio de un documento que ya te lo voy a pagar. Sí, después te emito un bono, ¿no? Un título claro, que eso fue el gran problema de Güemes, por ejemplo, yo lo nombré, Güemes no le hizo ninguna gracia a la gente de Salta, porque Güemes te hacía eso. Muy distinto a San Martín, que eso nunca se lo nombra, San Martín siempre fue un milico y nada más. Lo digo en estos tiempos con un historiador como el imbécil de Emilio Campos lo está defenestrando tanto y que tiene éxito porque hasta Alejandro Rabinovich se prende en ese constructo discursivo donde, mira Gerardo, creo así como ellos están tirando a Roca, no defiendo a Roca, pero sí a San Martín, dentro de poco, si esto sigue así, si Milei es presidente, lo próximo que nos espera es que a San Martín lo echen de la estatua. Claro, y alabar a Roca como el gran ídolo de la patria y a Juan Bautista Alberdi. Le agradezco a la Patagonia, no lo voy a defender, pero sí voy a defender a San Martín. Y Emilio Campos, nuestro futuro ministro de Economía, Dios no lo permita, sí, es un historiador que defenestra a San Martín de una forma escandalosa, ¿viste? Sí.
No sé, me imagino movido porque él es descendiente de los Alvear y lo deja muy mal parada la historia, pues lamentablemente las cosas son como son. Ahora, profe, estaba pensando si habrá existido en esa época, en la clase pudiente de Tucumán, de Jujuy, de Salta, decir, por ejemplo, que estaban mejor con los españoles antes que con el nuevo mando americano. ¿Habrá existido esa expresión en la élite? No, era muy difícil decir una tertulia porque siempre tenías... No, fue una época bastante violenta y bastante arriesgada. O sea, si decías eso, alguno te acuchillaba. Mínimamente te confiscaba las cosas, ¿viste? Claro, o sea... digamos, yo no rematé un cosa. San Martín lo que hizo fue comprar todos los bienes, y garantizar el pago. Cuando fue gobernador de Cuyo dijo, no. Todos sus bienes, que entre ellos estaban los primeros bienes, eran los negros, yo se los voy a pagar. Después vamos a hablar del tema de los negros en América. Pero bueno, aquel impresionante operativo tenía esto. Hay que entender que Belgrano desobedeció a las autoridades y enfrentó al enemigo y estratégicamente le fue bien. Logró tener un despliegue, lo impresionó con algunas cosas, algunas tácticas, algunas estrategias. Agarró los cardones, que son esos cactus gigantes, los cubrió con ponchos y le hizo toda una escena teatral, como hizo el batallón de Ingenieros 9 en Bahía Fox contra los ingleses. Sí, y como... exactamente, le mostró un repliegue de tropas que estaban en una ladera, él se organizó y bueno, después enfrentaron al enemigo, que no es poca cosa. Sí, en el caso de los ingleses gastaron municiones, en este caso gastaron esfuerzo, se alejaron, claro, en todo caso no se metieron por ese lado, ¿viste? Porque claro. Acá era movilización de grandes masas de combate. En vez de hacer una maniobra envolvente, Tristán, repito, contra el enemigo que peleaba Belgrano, un enemigo muy embromado. Goyeneche era un tipo brillante. Goyeneche nos tenía de hijo en cuanto a combate se presentó. Los 4 combates, hasta Sipe nos tuvieron de hijo, hasta que tuvo que venir San Martín y cambiar la táctica de combate. Pero hasta ese momento hay que entender, Belgrano no era militar, Gerardo. Belgrano se hizo en el campo de batalla peleando contra los ingleses, fue elegido porque las milicias elegían a sus oficiales, tuvo que coimear en las elecciones para que lo elijan a él y no a 2 tipos oscuros, pero ya había peleado en Paraguay, ya ahora se había enfrentado y se replegaba, pero la orden puntual de Belgrano era ir hasta Córdoba, abandonar toda esa parte, y sí que hoy eso pertenecería a cualquier otra parte si no hubiera sido por Belgrano. Sí, ahora por lo que me contás, bueno, el tipo hizo como San Martín, respetó la propiedad, firmó acuerdos, documentos, te vamos a devolver lo que aquí te confiscamos, pero aceptá estos lineamientos, sí, dejá tus cosas. Belgrano acá fue duro, acá Belgrano le destruyó las propiedades, Gerardo. Y sí, porque si tenés que dejar tierra arrasada, prendés fuego una casa, una cosecha. Les prendió fuego las cosechas, les prendió fuego las casas con la existencia que habían adentro y los obligó a marcharse. Y especialmente a los doctores, a los pudientes, a esos que hoy lo ven y que si llegara el momento, no sé si adherían como adhirieron los pobres con Belgrano. Y eso fue lo que terminó esta historia que comienza hoy en 1812, después culmina el 24 de septiembre de 1812 con el triunfo de la batalla de Tucumán, ¿viste? Claro, que es una batalla fundamental y que básicamente termino de entender... En realidad no, Gerardo, Tucumán no aseguró nada, porque Belgrano el 24 de septiembre peleó en Tucumán, venció al ejército, pero allá estimulado por esta victoria, ya al otro año, en febrero del otro año, ya se fue hasta Salta y enfrentó al ejército en Salta y le dio para que tengan también. Así que... Perdón, obtuvo una victoria por la vía de las armas. Sí, Tucumán y luego Salta fueron los 2 triunfos de Belgrano. Exactamente, y hoy en día esa parte norte nuestra nos pertenece gracias a la actitud de Belgrano, porque si es por los porteños se tenía que volver hasta Córdoba. Y también una cosa, los tucumanos cuando se quedan y se la juegan, hay que reconocer el coraje de los tucumanos y de los salteños. Bueno, en Salta es distinto, porque tenía organizado ahí una fuerza... una serie de caballería muy particular que tenía Güemes. Los tucumanos cuando lo hacen es porque ellos lo que ven dicen vamos a correr la misma suerte. Claro. Vamos a tener que cargar lo que podamos cargar, prender fuego a las casas, prender fuego a las cosechas, los frutales, los árboles, e ir atrás de este ejército peregrino. Y bueno, dice no, decidimos pelear.
y hay que reconocer que eso le da al tucumano, por algo son tan valientes y pendenciosos los tucumanos, ¿no? No digo que son los irlandeses de Argentina, pero se le parecen, ¿viste? Ahora, por lo que contás, un poco la propia gente de Tucumán convence a Belgrano de no ir hasta Córdoba. Sí, inmediatamente. Ojo, pero ponen todos sus bienes en manos de él, ¿eh? También se la rejugaban en el sentido de que la derrota hubiera sido de un castigo ejemplar para ellos, ¿eh? Sí, por suerte ganaron. Salta tenía una caballería envolvente con unidades de 60 efectivos por cuerpos, que digamos acá no, es otra cosa, Salta es otra cosa, Gerardo. Salta había una caballería organizada de gauchos aparrastrosos, no eran húsares del norte para nada, pero bueno, eran tipos muy buenos guerrilleros eran. Creo que es la zona de los valles calchaquíes, todo esto de lo que hablamos. Es un territorio, pero igual, aparte de conocer la zona, tenía ya Güemes había organizado un ejército de 60 efectivos por unidad, donde hacían golpes de mano, retrocedían, 300 fusiles cubrían la retirada, lo cargaban de vuelta y así volvieron locos. Así, por eso soportaron 9 invasiones, Gerardo. Sí, contra ejércitos, hasta después, mucho más adelante, hasta que lo matan a Güemes, y lo sigue Vite, el alsaciano, pelearon con ejércitos veteranos, no pelearon con leva forzada. Sí, yo te menciono lo de los valles calchaquíes y lo sumo a la charla porque los españoles tardaron 90 años en conquistar toda esa zona de Tucumán, el norte de Santiago del Estero, de lo que es el sur de Salta. Estuvieron 90 años y el dominio fue de 1670 más o menos hasta, estos acontecimientos que traemos acá. O sea que ya les había costado antes dominar eso y acá el ejército patriota aprovechó seguro la geografía para defender estas 10 invasiones que decís y en estas batallas de Tucumán. Hay que decir que los contextos geográficos, los espacios geográficos son un poco diferentes de un lugar a otro, pero la característica que yo más resalto en esto es que en Tucumán sí se la jugaron a suerte y verdad, movidos por los intereses personales, tampoco hay que ser iluso. Y no está mal, nadie tiene que criticar eso, ¿viste? Aparte una cosa, a Belgrano, ¿para qué lo hacían bajar? A Belgrano lo bajaron para que peleara contra Artigas, ¿viste? Claro, y querían que, o sea, era más relevante para la porteñada y tiene sentido, el liberar el puerto. Pasa en la actualidad, se cree en el ombligo del mundo, ya en esta época comenzaron este cáncer llamado Argentina que tenían los porteños donde pedían que se bajara con el ejército del norte para pelear contra este caudillo oriental. Sí, es que el objetivo era el puerto de Montevideo, ¿o no? Ese era el interés. Sí, exactamente, hasta que no tuvimos el puerto de Montevideo no tuvimos. Digamos, San Lorenzo es un combate maravilloso y de una calidad estratégica militar extraordinaria y de una capacidad de combate increíble, pero estratégicamente no es como nos vende muchos historiadores de turno que con eso se acabaron los problemas. El problema se acabó cuando cayó Montevideo. Cuando cayó Uruguay, lo que hoy es Uruguay, ahí se terminó el problema, ¿no? De momentos. Ahora, qué variada la escena, porque todavía en esta época teníamos a Belgrano llevando adelante los principales acontecimientos allá en el norte argentino, pero después ibas a tener a Rondó y a Alvear en la batalla de Montevideo, a San Martín, haciendo el cruce de los Andes mucho más tarde, pero digo... Alvear, Gerardo, ya que estoy sacándole la mugre a Emilio Campo, historiador de pacotilla, malintencionado, ¿no? Porque hacen de la historia un panfleto libertario, ¿no? Claro. Alvear llegó media hora antes. Claro, no peleó ahí. No, Alvear llegó media hora antes, no le quito mérito, pero este playboy, porque era un playboy, ¿viste? En eso adhiero a lo que hizo Emilio Campos. Yo no creo que Alvear lo envidiara a San Martín, ¿viste? Pero hay que reconocer que la victoria de la caída de Montevideo, que fue lo que consolidó la seguridad en esta región, mucho después, no se la debemos a Alvear. Alvear llegó con la última carga en todo caso y se adjudicó el triunfo. Bien porteño el muchacho.
Claro, y en este caso, bueno, Porteñolandia le exigía a Belgrano que se venga con el ejército a Córdoba porque lo necesitaba para atacar a este caudillo, este argentino oriental. Ni se llamaban argentinos en esa época, ¿viste? Y en ese aspecto fue lo que generó. El éxodo jujeño, Gerardo, fue una retirada hacia Tucumán que, cumpliendo parcialmente la orden que le dio Buenos Aires de irse hasta Córdoba, eso se lo daba el triunvirato, ¿no?, que era el primer triunvirato, y hizo que hoy justamente se trasladara con toda una masa de civiles y todo esto inconveniente. Yo lo admiro mucho, Gerardo, porque me tocó la colimba en un lugar donde justamente, en una unidad de apoyo de combate, y es muy difícil lograr esto, más llevando civiles, ¿viste? Sí. Y los más rebeldes de los civiles eran los que mejor económicamente estaban, ¿viste? Claro, y además en esa época, con ese suelo, y es ir a paso lento, un récord, 50 kilómetros por día, con ganado, por lo que me contás, o sea... Ganado en seres, y aparte no eran tropas, eran civiles, ¿viste? Sí. Digamos, con arrieros, con mulas, con burros, con todo lo que se podía imaginar. Este éxodo, y sin embargo, en la cosmovisión popular de la zona, tiene una connotación muy recordada, lo que hace la historia oral. Es más, bueno, yo voy a hablar un poco de la historia medio a mi triste, esta historia infantilizada. Cuenta Mitre en su cuentito que hizo de la historia, sí, que los abuelos le contaban a los chicos porque tenían que ir de ahí. Y que eso posiblemente se repitió ese relato y que hasta el día de hoy en la cosmovisión de la sociedad jujeña está recordado con ese orgullo haberse retirado para después enfrentar al enemigo 200 o 300 kilómetros más abajo. Sí, y que por eso somos un país libre, autónomo, destinado a grandes cosas. No, pero está bien, sí, somos libres por lo menos. Sí, pero viste que lo que tiene Mitre es agrandar todo para que quede esta como una gran nación con grandes... Lo que hay que entender es una cosa, el país iba más allá de Jujuy, ¿eh? Y sí, por lo que vos me contás, media Bolivia... El país era mucho más allá que Jujuy, ¿viste? Sí, tal cual. Pero bueno, nos quedó eso, no está mal, hay países que perdieron como Colombia, nosotros por lo menos algunos pedazos... Como Venezuela, Venezuela, Guyana la perdió, aliado a los ingleses, perdió como perro, ¿viste? Sí, ya hablaremos de eso porque ¿qué onda Venezuela, Bolívar? ¿Estaba todo bien con Inglaterra? En un momento vamos a tocar estos temas porque ellos también se dieron territorio. Y no estoy hablando de Panamá, en la parte norte, que eso fue mucho después, sino sí, durante la época de este héroe. Sí, tenemos... Este héroe que exalta tanto a Emilio Campo y que no le reconoce algunas cuestiones. Acá hacemos la historia sin inventario, Gerardo. Acá no hay buenos ni malos. Sí, Nadie es santo. Te estás refiriendo, por supuesto, a Bolívar, que Sí, te sumo un detalle, así como hablaste de este ejército, el 25 de Sarmiento, creo que decías que armaron toda esta logística con la compañía. El batallón de Ingenieros 9 de Sarmiento, el de Ingenieros 9. Tuvo que cubrir, y eso fue lo que imposibilitó el desembarco de los ingleses, porque cuando vieron, primero, había un suboficial que no me acuerdo el nombre, no me lo acuerdo, me pido perdón, que era experto en fotografía aérea, entonces montó todo un escenario, unos kilómetros más allá donde estaba el frente, y corrió al frente de desembarco, y cuando los ingleses se cansaron de tirar, no hubo caso. Claro. Le pusieron unos carromatos, todo bueno. Belgrano primero hizo exactamente lo mismo, les vació toda la logística, todas las existencias que necesitaba el ejército de Tristán para abastecerse, y después lo esperó 250 kilómetros más abajo y le presentó batalla. ¿Viste? Sí, y lo que con la diferencia que él se quedó y peleaba él, ¿viste? Claro, sí, él sí peleó. No, te iba a decir que Bolívar hizo lo mismo con los frailejones en los montes de Boyacá, a 5.000 metros de altura, a 3.000 metros de altura. Usó los frailejones como soldados, les puso traje, y con eso también engañó un poco y los españoles creyeron que eran más de lo que de verdad eran. Así que... Sí, aparte, yo no le quito el mérito estratégico de Bolívar ahí. La batalla no se resolvió en un puente como te lo cuentan las películas, la batalla se resolvió del otro lado del puente y dividiendo las tropas realistas. Eso lo reconozco, y la brigada de Albión, que sin eso no sé si hubieran podido avanzar. Bueno, profe, te propongo cuando hablo de la brigada de Albión estoy hablando de los ingleses que peleaban para él. Sí, que peleaban para
para Bolívar. Te propongo una pausa y nos metemos con otros temas. Tenemos 11:57. Y permitime, déjeme al general Eustaquio Díaz Vélez, al que le debemos todo el cubrir toda esta retirada, Gerardo. ¿A Díaz Vélez? Sí, Eustaquio Díaz Vélez, son muchos los Díaz Vélez, Gerardo. Sí, porque hay uno que hace poco desbarrancó pobre, sí. en la batalla de San Lorenzo, nos contaste eso. Y Sí, desbarrancó y lo cosieron a puñaladas. Y este es otro Díaz Vélez que ayudó. Tanto a los cuales le debemos muchas más de una calle. Ah, bien, perfecto. No, el general mayor Eustaquio Díaz Vélez es el que resistió al enemigo en la retaguardia. No es que no avanzaron los realistas porque la distancia, no avanzaron porque le ofrecían piquetes de resistencia. Estos eran piqueteros, Sí, defendiendo la soberanía. Exactamente. Pausa y continuamos con más, 11:58 en todo el país. Ya volvemos con más del Gira Noticias. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos el Gira Noticias, ya tenemos 12 del mediodía, 4 minutos, tercera hora de programa y seguimos charlando con Raúl, con el profe de Historia. Ya nos referimos al éxodo jujeño que comenzaba un día como hoy partían rumbo a Tucumán desde Jujuy y los acontecimientos que recién mencionamos. Y también es, profe, un día central en lo que es la lucha para la abolición de la esclavitud, para evitar la trata de esclavos. Hoy en 1791 había un levantamiento, ¿no?, en Santo Domingo. Exactamente, sí. En agosto de 1791, mientras en Francia, ubiquémonos en el contexto de Santo Domingo, lo que hoy conocemos como Haití, territorio completamente trabajado por esclavos, la mano de obra esclava era toda la estructura colonial de lo que hoy es Haití, se manejaba con una sobreexplotación de población de esclavos. Y en la fecha, digamos ya, para que nos demos una idea, en 1789 más o menos se calcula que había 500.000 personas. Es muchísima gente para esa isla. Bueno, imagínate que en la invasión inglesa éramos 40.000 nosotros en Buenos Aires. Claro, muy poca gente. 500.000 y que inicialmente habían llegado a ser 800.000. La diferencia no se debía a que hubiese otorgado libertades masivas, sino que la contundente cifra era de una no sé cómo decir, iba a decir genocidio, pero no me parece apropiado, que morían muchos negros, Claro. Morían muchos esclavos. Bueno, en este periodo se da lo que, mientras, digamos, ¿qué pasa el contexto de la época? Francia está desde 1789 en plena Revolución Francesa. A Luis XVI me lo tienen preso ahí en la Asamblea Permanente porque se había intentado fugar hacia Alemania mientras le pedía cartas a sus parientes, porque los nobles eran todos parientes, pidiendo ayuda. Ayuda, por supuesto, era invadir Francia. Bueno, en el norte de lo que conocemos como Haití, los esclavos habían cansado del verso que les hacían los ilustrados, entre ellos llámese Boutcan, François, Bissot, que iniciaban, digamos, que decían que eran negros, pero que eran libres iguales, como decían los derechos del hombre ciudadano en la carta de 1791, pero que ellos no estaban preparados. Este famoso verso, Gerardo, ¿cuántas veces nos dicen Argentina no está preparada para esto? Claro, sí, es muy habitual. Ahora, 500.000 solo en la mitad de la isla que es francesa. Digo, ¿la isla ya estaba dividida en dos partes? No era una cuestión propietaria, ¿viste? No. Ah, ok. No había una parte española. Digamos, ¿por qué? Eso es importante tener en cuenta. Haití es importante más allá de que fue la primera rebelión que terminó en un proceso de independencia, aunque con muy mal final, porque todos sus líderes terminaron muy mal. Nosotros conocemos a Dominique Toussaint-Louverture, que terminó en una cárcel, pero es conocida porque la primera rebelión de esclavos que es exitosa, Gerardo. Claro, porque todas las islas de alrededor tuvieron rebeliones, pero terminaron en grandes masacres o en suicidios colectivos, ¿viste? Sí, y ahí funcionó, ahí marchó. Sí, y aparte, ¿por qué se hace? Porque no es que estaban todos los esclavos encerrados en la plantación y punto, no. Había una serie de cimarrones, se habían organizado lo que en Brasil le llaman quilombos, que es cuando todos los esclavos prófugos se establecían en algunos lugares. Y lo que se lo conocía como cimarrones, ¿eh? Los cimarrones es un término inapropiado, porque cimarrón es el ganado salvaje, ¿no? Sí. Pero bueno,
Porque digamos, lo importante es que hoy se comenzaba en 1791 una rebelión que donde la respuesta de los esclavistas terminó en represión, que terminaron llamando a una fuerza expedicionaria británica de miles de hombres que ocupó gran parte de Haití y profundizaron las medidas contra los esclavos y todos aquellos de color que habían, ¿viste? Sí, me imagino. ¿Y cuánto tiempo de éxito tuvo esta rebelión? Digo, ¿estuvieron años emancipados? Sí, 3, 4 años, Gerardo. Sí. 3, 4 años. Sí, esta grande masacre. Lo que pasa que porque hay, analizar el contexto de la época, ya dijimos, el mundo estaba dado vuelta, Luis XVI estaba preso, lo habían agarrado en Varela queriendo pasar la frontera para irse a Alemania. Se declaró los derechos del hombre y del ciudadano, 16 puntos que inspiran todas las constituciones de América Latina, pero los ilustrados le decían a los negros, sí, ustedes son libres, pero no están preparados para ser libres. Pero, sí, pero los negros, digo, los esclavos, ¿se reivindicaban, como hicimos acá, leales a Luis XVI preso? Digo, ¿había una máscara con el tema, como se habla de la máscara de Fernando VII, ¿había una cosa así con Luis XVI o no? No, Luis XVI estaba preso, los esclavos rebeldes no, era la diferencia que había entre blancos y negros, nada más. Claro, esto fue un levantamiento exitoso que después derivó en una emancipación política, pero no con la idea de el vamos viendo que existió acá, esto de... Aparte hay que entender una cosa, no era una plantación organizada donde todos estaban contenidos adentro, habían muchos que se fugaban, Habían muchos líderes naturales que organizaban en comunidad. Y los líderes naturales comúnmente eran líderes por una cuestión religiosa, no una cuestión militar ni tribal, porque cuando traían esclavos, si bien la mayoría vienen no me sale el nombre, que donde estuvo Cuba, bueno, no me sale el nombre, ya me voy a acordar. ¿Las Antillas? ¿Las Antillas? No, las Antillas están en América, no, los esclavos de África. Lo importante, habían esclavos que huían y se iban a la selva, a las montañas, donde el contexto, estos cimarrones, que apenas la mayoría eran hombres, pero habían también mujeres, solían vivir solos en pequeños grupos y hasta a veces tenían grandes poblados, y algunos organizaban, algunos huían para evitar el castigo, otros huían porque, y es más, muchos escapaban y cuando negociaban el perdón volvían. Otros lo hacían porque conscientemente querían ser libres, no se le había perdido en la memoria su vida en África. Claro. Y no llevaban ropa porque no le hacían falta, llevaban armas blancas y si podían se llevaban alguna mula, alguna canoa o algún caballo, ¿viste? Y las mujeres, para ser aceptadas, se llenaban el cabello de semillas, ¿viste? Ajá, mira. Para plantar y vivir de eso. Claro, así que como estás describiendo un panorama desorganizado, digo, no hay que pensar en un ejército formal ni nada por el estilo. No, era una gran masa de valientes al arma blanca. Arma blanca, machete con el que trabajaban, me imagino. Sí, porque se trabajaba la caña de azúcar, sí. Claro, o sea... siempre hubo, digamos, ¿por qué es importante el 23 de agosto de 1791? Porque este levantamiento que terminó en una gran masacre de blancos y un proceso de independencia, donde después todos los líderes negros les fue mal, pues se destacaron, el más conocido es Toussaint Louverture, pero Jean-Jacques Dessalines o Henry Christophe, o Alexandre Pétion, el general Pétion al que ayudó tanto a Bolívar, que Bolívar no le devolvió ni un pepino ni liberó ningún esclavo, corrieron distintas suertes. Lo importante es que este tipo de rebelión comenzó a ser el fantasma. En el Río de la Plata habían dos fantasmas muy grandes, en casi toda Latinoamérica. Que no pase lo que pasó en la Revolución Francesa en 1789, donde los jacobinos llevaron a la guillotina todo el que se oponía, ni que tampoco se haya un levantamiento negro como el de Santo Domingo. Los dos grandes temores eran esos. Los dos grandes miedos que tenía. Así que acá el líder popular de popular no tenía nada. De hecho, el mismo San Martín era un tipo que desconfiaba mucho de los levantamientos, ¿viste? O sea, ni como en Europa ni como en el Caribe. No, sí, lo único que trajeron que no se repita. Digo, ¿y por qué es esto? Porque este levantamiento va a generar el principio y va a ser conocido, Gerardo, porque es la isla que tiene éxito en esto, ¿no? Sí, y de ahí a la toma de conciencia y aprovechar el día, ¿cómo
jornada contra la trata de esclavos, eso es un giro que me imagino que llegó mucho más tarde. No, se tardó mucho después, fue recién el primero. Yo creo que el 1 de mayo podíamos festejarlo como el Día de la Libertad de los Esclavos acá en Argentina. Y la verdad que sí. Sí, El porque Día del recién Trabajador. el 1 de 1853 dijeron no tenemos más esclavos. Sí, y a la vez es el Día del Trabajador. Falta la letra chica, diga, no tenemos más esclavos porque ya no nos queda ninguno, ¿viste? Claro, claro. ¿Viste? Porque, digamos, San Martín tuvo muchísimos negros, no tenía un solo batallón, tenía un montón de batallones de afroargentinos, pero bueno, lo que hace en la Argentina, esta influencia, fue un fantasma permanente, ¿viste? Porque hasta que se abolió, ¿cómo? Porque en la Argentina, para que tengamos una idea, de 1776-77, desde que se hizo el Virreinato de la Plata hasta 1812, más o menos, se calculan las estadísticas por autores como Omar López Mato, de unos 72.000 esclavos provenientes de África, aunque no todos quedaron acá, ¿eh? Todos quedaron acá. Son muchísimos para una población como la de la Revolución de Mayo, que eran 40.000 habitantes. Exactamente, lo que pasa es que llegaban, pasaban, se morían. Claro. El 1 de mayo tendría que ser recordado en realidad por los reclamos al fin de lograr una libertad real, ¿viste? Sí, y profe, por ejemplo, en 1867, 1870, cuando gobernaba Sarmiento, incluso ahí la capital federal tenía 90.000 habitantes, que es una población baja frente a estas otras cifras, ¿no? Que das de Haití y de las... Te estoy hablando de 500.000 habitantes. Es una locura, es muchísima gente. Por eso también... Bueno, pero ojo que la mano de obra era muy demandada, porque la explotación intensiva de la caña de azúcar exigía mucha mano de obra, ¿viste? Claro, claro. Cosa que en Buenos Aires no teníamos plantaciones. No era bueno tener jinetes porque, bueno, digamos, lo que voy a decir es desagradable, pero yo no voy a perder una fortuna haciendo jinete a un negro que se me puede matar, ¿viste? O se te puede escapar también con el ganado, con el caballo. Mirá, escapar era relativo, ¿dónde iba a ir? Si es por eso, todos los negros andaban vendiendo cosas libres por la calle. Sí, muchas veces... veces... Es que nosotros fuimos muy hipócritas. Nosotros al esclavo le decíamos, bueno, cuando vos termines de cubrir lo que yo gasté en vos, vas a ser libre, lo que se llama la manumisión. Sí, y muchas veces vendían en la calle, pero a cuenta del patrón, ¿no? Después rendían cuentas. No, es que el esclavo tenía que pagar para trabajar. Tenía que pagar para tener derecho a trabajar. Sí, lo primero que tenía... Era como el taxista hoy en día, perdón con la comparación que hago, ¿no? Sí, hoy se llama... El que alquila el taxi, las primeras 8 horas son para el dueño del auto, bueno, el resto es para él. Acá al esclavo le pasaba lo mismo. Nosotros le dábamos la libertad a los esclavos, a todos los liberábamos. Claro, pero pero déjame terminar la frase. Le dábamos la libertad cuando eran viejos e inútiles y ya no les teníamos por qué dar de comer. Claro, de ahí tantos tangos, ¿no? Que con esas letras tristes. Perdón por lo desagradable, pero lo que yo hago es una descripción de la realidad. No es que a mí me agrade lo que cuento, de lo que pasa. Lo que vos me cortabas de Haití era en ese caso lo que era esta Santo Domingo, era 3/4 partes de lo que conocemos como... Y había muchos blancos y había muchos negros, ¿no? Muchos blancos. De blancos, ojo, había por lo menos 40.000 blancos. Sí. Lo que pasa que, bueno, de los 500.000 habitantes que tenemos ahí, 400.000 eran esclavos negros, ¿viste? Claro, 10-1, ¿no? 10-1. Sí, por eso siempre un gran temor desconfiar de gente. Acá porque no teníamos plantación y no convenía. Aparte, ¿para qué ibas a comprar un esclavo si tenías el gaucho dando vueltas por ahí? También. Ahora digo, dijiste matanza de blancos. ¿Mataron muchos blancos en esta...? Sí, todo lo que era blanco lo mataron. Sí. Ah, debe haber sido una cosa... Sí, no, las rebeliones por ahí en las películas te lo muestran como grandes, épicas, heroicas, pero la verdad es que, costó mucho trabajo, ¿no? Sí. Napoleón envió a Leclerc con 40.000 hombres, para que te des una idea. Bastante. Napoleón mandó a un general de su máxima confianza. En 1802 envió una expedición de 40.000 hombres comandado por uno de sus cuñados, ¿viste? Sí. Porque Leclerc era cuñado de él, y ahí se sumaron otros blancos para que emigrados al lugar para colaborar.
y digamos, y bueno, y de esa forma se recuperó con el mismo precio que habían vencido los negros. Claro, a punta y hacha hicieron la rebelión, mataron muchos blancos. Sangre y fuego, digamos. Claro, y a sangre y fuego intentó Francia volver a recuperarlo y le llevó mucho tiempo, porque me decís 1802, 1791, 11 años después. Sí, 11 años después envía para resolver el problema. Digamos, en la Argentina, mientras tanto, bueno, teníamos una Argentina en ese caso, en 1810, Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes, se calcula que 12.000 provenían de África, ¿viste? Sí, 12.000 de 40.000, o sea, estamos hablando de un 30% más o menos. Sí, por eso lo que más admiraba de Álzaga, el héroe de la defensa, es que él había puesto todos sus bienes ahí. O sea, todos sus negros. Todos sus negros, que valían mucho dinero. Si no hubiera sido por los negros, no le ganábamos a los ingleses, porque vos podés tirarle de un balcón, pero el que se plantaba con una lanza o una alabarda eran nuestros afrodescendientes. Bueno, pero eran buenos para el combate, eran muy buenos para el combate. Por lo menos el patrón peleó con el esclavo de igual a igual. Ese fue el primer problema que había con las milicias. Bueno, como ahora, profe, que hay tantos patrones que votan a Milei y también los distintos empleados que van por el mismo lado. Sí, pero yo quiero ver si estarían en la misma unidad cívica, claro, el patrón con el empleado. Claro, después en la asignación de funciones a ver qué rol le toca a cada cual. Claro, cómo voy a estar. Bueno, en la Argentina teníamos una cantidad importante y era un centro de tráfico. Lo que pasa es que después cuando vino una epidemia la trasladamos a Uruguay, ¿viste? Claro. Bueno, profe, te propongo una pausa y hablamos un poquito de Vietnam, ¿te parece? Bueno, sigamos tirando tiros, no hay problema. Dejemos un poco el arma blanca y agarremos el arma de fuego. Para complementar algunas cosas que estuvimos charlando. Perdón por la desorganización del relato, pero yo más o menos trato de lo que me acuerdo y de lo que más o menos tengo a veces anotado. Los nombres los anoto, pues son dificilísimos de entender. Pero hablemos de Vietnam, ya que tocaron el tema el día jueves. Sí, de una forma muy interesante con la película. Pausa y ya volvemos con más 12:20 en toda la Argentina. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Algo contigo, lo que sonaba, canción oficial de Chico Novarro, en este caso con la versión inmortalizada y la mejor de todas de Vicentico. A veces el intérprete eleva la canción a niveles exorbitantes y siempre queda en el corazón, mejora lo hecho por el autor. Ese es el caso de este tema que acaba de sonar. Ahora con el profe repasamos algunas cosas de Vietnam. Te quiero hacer preguntas, Raúl, más que nada para ordenarnos y para sacarme dudas de quizás detalles que en pelotón, en el cine no están, ¿no? Ajá. Bueno, Walter, ¿sabés que nos contaba que la guerra fueron como 20 años de guerra, ¿no? De Francia primero y Estados Unidos después. No sé si tenés la cronología. Sí, de 1946 hasta antes en el 54, ahí cae Bien Phu, y entonces los franceses, y esa es la organización que se llamaba Viet Minh, y Ho Chi Minh era uno de los comandantes, uno de los líderes que tenía esa rebelión. Después de 1955 hasta 1975 es que dura. Pero es verdad, porque digamos, los primeros que forman el Vietcong son veteranos del Viet Minh. Ajá, pero digo, del 55 al 75, ¿es solo guerra con Estados Unidos? Exactamente, aunque Estados Unidos a partir de 1963, cuando hace el escándalo de la bahía Tonkin, tenía barcos recorriendo la zona y unas torpederas del norvietnamita dicen que lo atacaron, y con eso hicieron que Johnson, ya había muerto Kennedy, lo habían matado, porque lo que comenzó la colaboración fue Kennedy en forma masiva. Sí. Lograron, primero tuvieron la aprobación del Congreso para mandar tropas, y inmediatamente después
Comenzaron un conflicto que rápidamente tuvieron victorias iniciales los americanos y pensaban que en 3 meses, como gendarmes de la libertad y la democracia, iban a imponerse en la región. Lamentablemente desconocieron muchas de las tácticas que tuvieron que ser el general Yap para combatir con ellos. Algo que siempre quejábamos, ¿no? Él tenía un plan, ¿viste? Tenía un plan con 6-7 puntos claros, y esto hizo la diferencia en lo que es esta guerra, que es una de las guerras donde se retiran digamos, de forma humillante, ¿no? Sí, Estados Unidos. Ahora, la frase, mi plan es no tener plan, del general Yap, eso es medio mentira. Eso es mentira, es una declaración a los periodismos, como diríamos los argentinos, era para la gilada. No, Yap tenía perfectamente 7 puntos nada más, bien claros, bien marcados, bien denominados, ¿viste? Ahora, después está toda esta interna que muestran muy bien en la película, en Pelotón, que es tener una tropa dividida entre 2 jefes. Eso debe ser de las peores cosas que te pueden pasar. Lo hemos visto en el plano político algunas veces, pero en una guerra, ¿vos eso lo ves posible? ¿Deben haber pasado cosas así? Sí, en Malvinas tuvimos grandes diferencias con una unidad y con otra. Tuvimos diferencias, lo que voy a decir no está bien, pero se discute cualquiera. Sí, hemos tenido cosas, no al nivel que muestran las películas, pero sí. Lo que tuvo Vietnam de bravo, que nosotros jamás conocimos, es que hubo por lo menos 1000 oficiales que fueron, los mataban la propia tropa. Eso es muy crítico, ¿no? Muy crítico. Tremendo. ¿Viste? Aparte, tremendo. Mucha droga, ¿no? Seguro que debe haber influido. No, el consumo de drogas, y no es lo que te muestra Apocalipsis Now, lo que te muestra ahí Pelotón. Lo que se consumía no era justamente marihuana, era heroína, que eso incentiva mucho la violencia, ¿viste? Sí, aparte te tenés que picar, digo, ya es un nivel de... La verdad que desconozco cómo la consumían, sí, pero comúnmente es famoso eso, inyectarse, pero calculo que se podrá consumir de otras maneras, ¿viste? Sí, lamentablemente sí, se puede hasta fumar, pero más allá de eso, en lo que no soy experto, quiero aclarar, yo creo que la droga influye en que una tropa se levante contra su propio jefe, en también masacrar, que es lo que muestra la película, cuando se la agarran con una aldea de vietnamitas. Ese hecho sucede que cuando en 1963 desembarcan, comienzan a avanzar, ya el general Yap, en la primera directiva que daba el general Yap con respecto, decía mantener el apoyo campesino con una insaciable, incansable campaña de terror, primero, y después de adoctrinamiento. Y lo segundo decía, rehúsen el combate a campo abierto o en terreno prácticamente... o en terreno fácilmente abarcable, porque saben que la diferencia, luchar siempre utilizando la dispersión, la sorpresa, la flexibilidad para evitar el fuego de la artillería norteamericana, no permanecer demasiado tiempo en la misma posición, abandonarla cuando el adversario se ofrece mucha resistencia. Es más, él decía popularmente, tirar la granada y retirarse antes que explote. Cosa impensable. Y después, bueno, un tema de cosas que hoy hacen mucho dinero con el turismo, que era continuar la construcción de túneles, tanto en la llanura, en las colinas, como en todos esos lugares. Y después una de las cosas raras de General Yap, que decía, había que sostener la paciencia y perseverar en la convicción de que una sociedad industrializada no puede mantener mucho tiempo la guerra porque es muy costosa. O sea que había todo un plan. Y después la ruta Ho Chi Minh. Pero el problema más grande era que una de las tácticas que utilizaron era la de guerra de guerrillas, o la guerra de recursos que decía San Martín, donde fácilmente se mimetizaban con la población. Eso dice que ante la desorganización de la tropa norteamericana pasaron hechos como lo que fue la aldea de Milay. Milay fue un caso donde llegaron completamente enloquecidos, drogados los norteamericanos, y lo que hicieron fue una masacre, mataron toda la población. El caso de Milay fue un símbolo de lo que se muestra ahí en la película. Sí, después también el napalm contra población civil, ¿no? Otra locura. Más que nada, más que el napalm, lo que fue más perjudicial para los americanos y para los vietnamitas hasta el día de hoy fue la gente naranja que utilizaron. Un sistema de defoliante porque el contexto del terreno para pelear se mimetizaban muy fácil los vietnamitas.
Sí. Y usar el desfoliante, que era un desfoliante inmediato, tenía efectos cancerígenos tan serios que hasta el de hoy está pagando las consecuencias, ¿viste? Sí, ahora, ¿qué viene a hacer esto? ¿Es fuego abierto? ¿En qué consiste? ¿En Napal? No, el agente naranja. El agente naranja es un desfoliante. Vos tirabas una lluvia, que le dicen agente naranja porque tenía ese color. Claro. Tiraban un elemento de ese color y automáticamente caían las hojas de los árboles. Un Monsanto. Yo he leído propagandas donde lo mostraban los americanos como la última táctica y estrategia más efectiva. Tirar eso, pasar un avión, rociaba toda la selva, caían las hojas y ahí caían al descubierto los viecones arriba de los árboles. Wow, qué castigo para esa península, ¿eh? Sí. No, sí, lo que pasa que era tremenda, era zona de monzones, muy verde. Aparte, cuando hablamos de Vietnam, estamos hablando de una península que compone Vietnam, Laos y Camboya. Camboya, digamos, el Laos fue inmediatamente, que es lo que nunca se habla, el Laos recibió 1 millón de bombas, por lo menos. Lo que decía Walter, la guerra es de Vietnam y Camboya, y también Laos, o sea, los 3 países. Sí, eso era porque Yap dijo, bueno, utilicen los países fronterizos, que no se veían como fronteras prácticamente, para mantener no solo la ruta Ho Chi Minh, sino el línea de abastecimiento. Y ellos invadieron Laos. Después, más adelante, van a invadir Camboya, pero eso fue un acto humanitario por parte de los vietnamitas. O sea, Vietnam, podemos decir que le gana a Laos, le gana a Camboya, le gana a Estados Unidos, le gana a Francia, le gana a China. A todos. A todos, sí. Son los reyes. Primero ganó a Francia, después invadió Laos, después resistió a los americanos, después invadió Camboya en un acto humanitario, porque lo que estaba haciendo Pol Pot es una locura, y después venció a China cuando los quiso atacar. ¿Que China es después del 75? Después que se fueron los americanos, China quiso ocupar el territorio del norte y Vietnam venía con 10, 20 años de guerra. Claro. Lo hicieron pomada. Lo que decían los vietnamitas, digamos, Yap decía, somos un tigre frente a un elefante. Si nos enfrentamos, el elefante nos va a aplastar. Tenemos que caerlo en el lomo y destruirlo, lentamente, sin apuro. Tremendo, tremendo. Sí, no, tremendo. Y después que organizaban, digamos, de lo que ustedes hablaban en las películas, es acertado, esos lugares que te dan claustrofobia, esos túneles, sí. Eran centros de esparcimiento, eran centros de contención, de puesto sanitario, y digamos, el ejército no el vietnamita, no el Vietcong. El Vietcong era la guerrilla que después se mezclaba entre la población civil, que es lo peor que puede tener. Por eso lo más importante, decía Yap, es la colaboración de los civiles, es fundamental, ¿viste? Sí, como en las invasiones inglesas, también aquí, bueno, más aún en Vietnam. Bueno, la gran diferencia, bueno, acá digamos, quitando la clase pudiente que estaba en Saigón, tenías ese problema, ¿viste? El problema más serio que tuvo Vietnam del Sur es que tuvo presidentes como lo es hoy Fernández, ¿viste? Completos inútiles, ¿viste? Claro. El primero fue Diem, y después que lo sacaron, pusieron hicieron un golpe de Estado, lo ponen a Ban Minh. Después lo ponen a Can Su y después ponen otro golpe de Estado, ponen a Ban Thieu. Golpe de Estado con la muerte del líder a veces, Gerardo. Sí, y todos bien pro-yanquis, pro-franceses, ¿no? No, atrás estaban todos los americanos apoyando estos golpes. Antes de dar un golpe lo consultaban a los aliados. El problema, por ejemplo, que tenías con Ban Thieu, que generó torpezas muy grandes, porque no solamente era un sujeto completamente ajeno, sino que encima era cristiano en una ciudad completamente budista. Y empezó a prohibir cosas como el día del cumpleaños de Buda, que se lo festeja siempre, prohibió las banderas budistas. Entonces la población se entró a movilizar y atacó líderes religiosos que tienen digamos, el budismo no es como el evangelista, como el católico, no tienen este tipo pero sí son de mucha difusión. Bueno, ahí aparece lo que van a hacer los bonzos, el sacerdote que se quema en la avenida, se prende fuego. Sí. Y eso generó toda una impopularidad increíble, ¿viste? Claro. Así que son un cúmulo de acontecimientos que explican estos 25 años por lo menos, ¿no? De conflicto del 55, 46 me nombraste en un momento. En el 46 vencieron a los franceses.
digamos, el 54 vencen los franceses, en el 55 entra a relevar los americanos, en el 63 comienza la invasión, en el 67 ya la ocupación, porque hay que entender lo que comenzó Kennedy apoyando a Vietnam del Sur, porque cuando se dividen los dos países hacen un plebiscito y bueno, no se logra la unificación, o digamos, la unificación se logra pero se opone el sur, con Saigón como capital y Hanoi como capital en el norte, se crea el Vietcong, que son muchos de origen veterano del Viet Minh que habían peleado a los franceses. Tiene la característica de que el sur de Vietnam es un estado completamente corrompido y unos primer ministros completamente torpes, ¿viste? Sí, lo que queda claro de todo este conflicto es que se van siguiendo una guerra con otra y me imagino veteranos que van formando a los nuevos que van llegando y van sumando experiencia y todo esto. Además, yo no sé si Francia ya tenía la guerra contrainsurgente de Argelia o lo estaba desarrollando, no sé si fue una suerte de laboratorio de experimentación de eso. Bueno, una de las cosas que se retiró en 54 es que Argelia se le había puesto muy difícil, ¿viste? Pues es un contexto completamente distinto, ahí tenés europeos, árabes y europeos argelinos, ¿viste? Y ahí van a comenzar a organizar lo que es la lucha anti-insurgente, de los cuales muchos asesores lo vamos a tener en Argentina después. Pero sí, el tema de si en algo tuvo que desentenderse Francia de Indochina, fue justamente porque Argelia se había comenzado a poner muy difícil. Entonces viene, después de la derrota de Bien Bien Phu, se retiran. Y se van para allá. Se van para allá. Aparecen los americanos, inicialmente son asesores del sur contra el Vietcong, donde se prohíbe la participación activa de la tropa americana. Pero ya habían comenzado en muchas ocasiones a tomar acciones los americanos. Cuando se inventa el hecho de Tonkin, aparece ya la ocupación directa de los americanos. Cuando lo matan a Kennedy, Johnson ya va a fondo con esta ocupación y este compromiso, porque se cree que en cuestión de meses van a resolver el conflicto. Y les lleva 13 años y con derrota. Sí, y hasta llegó a tener, después vino Nixon y después vino todo el escándalo, pero hay que entender que durante la gestión de Johnson, cuando fue presidente Lyndon Johnson, llegó a tener 500.000 efectivos en Vietnam. Es muchísimo. Muchísimo, comenzó a ser impopular, comenzó a tener la década del 60 un Estados Unidos bastante complejo, y lo que se practicó es distintas cosas, así como en Estados Unidos se utilizó para reclutar gente a la ingeniería civil, donde se mandaron muchos negros. Estadísticamente está comprobado, y esto es una cuestión numérica, de cada 6 combatientes 4 eran negros. Muchísimo. Y después de ahí salieron los Panteras Negras, salió un montón de gente que comenzó a resistir, a reclamar sus derechos como afroamericanos. Y mientras Vietnam del Norte tenía una organización distinta, ya por ejemplo mandaba unidades de combate con organizaciones, sabía que ese combatiente que iba a ir al sur no iba a tener la logística que tenía América, entonces creaba células de 3 personas que reemplazaban el vínculo familiar. Sí. Le llamaban la teoría de los gansos, viste que los gansos cuando uno se enferma bajan 2 y se queda hasta que se cura o se muere. Bueno, en no vietnamita hacía exactamente lo mismo. Y lo que sí había un gran adoctrinamiento, el combatiente, aparte de ser, era de una puntería extraordinaria, no como lo que se ve en Rambo, era de una resistencia increíble y de una convicción, está bien, que era forzada pero efectiva, ¿viste? Profe, para ir cerrando te hago 2 preguntas más de generalidades más que de la guerra en sí mismo. Por un lado, ¿cómo se hacen comunistas en Vietnam del Norte? Y ya que hablas tanto de Giap, el tipo era, además de jefe de las Fuerzas Armadas, era algo así como el presidente, el jefe del Partido Comunista de Vietnam del Norte. ¿Cuál era el cargo de Giap? Y bueno, y después un comentario general que para mí todo esto es después de Bahía de Cochinos y que en algún punto esa charla, ¿no?, del teléfono rojo entre Khrushchev y Kennedy, para mí ahí, obviamente no explícitamente, pero se ponen de acuerdo en que si nos vamos a fajar va a ser lejos de cada uno de los países, ¿no? Lejos de Rusia y lejos de Estados Unidos. Sí, no, la Guerra Fría, hay que entender que el norte de Vietnam está apoyado por China y la Unión Soviética y el sur de Vietnam por Estados Unidos.
También hicieron toda una compulsa que la ONU declarara como zona de peligro de libertad y democracia, y muchos países acompañaron, menos Inglaterra, todos acompañaron prácticamente, pero en forma simbólica. Creo que no sé, perdón, me olvidé la pregunta, Gerardo. No, digo, Vietnam del Norte, porque Corea del Norte se hace comunista se hicieron porque... comunista culpa de Estados Unidos y gracias a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un tipo que estuvo exiliado en muchos lugares, como lo estuvo Sandino, estuvo en Estados Unidos y hasta le llegó a mandar una carta para pedir la independencia, que lo lleven la independencia, que nunca contestó Roosevelt. Se hizo comunista en función de la situación de despareja social que tenía la Indochina. O sea que acá no es como en Corea del Norte que Rusia ocupa y se quedan hasta la mitad y la otra mitad es de Estados Unidos. Acá no, es... lo que ocupa en Corea es China. Es China. Pero no, acá no es eso, ¿no? Acá hay una difusión política sostenida, influenciada por el comunismo chino también, ¿no? Claro, no, acá entonces es la vocación de la sociedad civil con este líder Ho Chi Minh que llevan adelante. Y... es la auténtica formación de cuadros, sí, que va difundiendo la idea y va vendiendo una ilusión, ¿viste? Y Ho Chi Minh, presidente de Vietnam del Norte, y Giap, el jefe el general. Giap era un comandante, Ho Chi Minh ya era un líder político que estaba ahí, que murió durante la guerra por la edad que tenía. ¿Viste? Claro, y por eso después la Saigón es Ho Chi Minh hoy en día. Claro, puede ser Ho Chi Minh Village, ¿viste? Se llama así. Y la ruta que habían, pero ya en la mitad de la guerra de Vietnam, el que era realmente líder y comandante de esto era Giap. Está bien que hay Oriana Fallaci dice que los americanos se enamoraron de Giap, y puede ser, ¿viste? Claro, como era que... un profesor de historia que había estado mucho tiempo en Francia, pero que tenía una estrategia y una planificación. Es mentira que su plan no era tener plan, ¿viste? Sí, y después, lo último, profe, Giap entonces termina después siendo presidente o simplemente... No, era comandante, digamos, eran comunistas, habían toda una estructura, un politburo. Sí, ¿y la guerra fundamentalmente se llevó adelante en Vietnam del Norte o en toda la isla? No, se hizo en Vietnam del Sur, en toda la isla, y en Vietnam del Norte lo que hubieron grandes bombardeos, ¿viste? Claro. Pero digamos, en cualquier lugar de la isla estabas en peligro, digo, de la península, no es una isla. El problema era ese, que no había un frente. No había claro. un frente. En algunos casos pasaban, porque ya hizo esta forma, no vamos a hacer una línea de frente porque en batallas abiertas perdemos con Estados Unidos. Entonces sí. Es un desgaste. Y después, hubo caza también, qué sé yo, los yanquis llegaron a cometer torpeza impensable. Cuando en Quezán los acorralan, es porque ellos, sin colaboración, yo creo que no había colaboración de la población, porque si están justamente arriba de un complejo de túneles. Claro. Cuando a Quezán lo atacan, no saben de dónde vienen, venían de abajo de la tierra, Tremendo, como sí. hormigas, ¿sí? Sí. Bueno, profe, gracias por estos detalles a propósito de Pelotón y de la charla que tuvimos sobre... Está muy bien lograda. Aparte, no nos olvidemos que a Oliver Stone no lo dejaron filmar en Estados Unidos, porque él hizo una película 10 años después que se contraponía con la Rambo 1, 2 y 3 que teníamos, ¿viste? Sí, porque era la época de Rambo para contar la Vietnam. Exactamente, man, le quitaron colaboración y no lo ayudaron en absoluto. Tuvo que hacerlo en Filipinas por recursos propios prácticamente. Sí. Y el problema más grande que tenía Oliver Stone, que estaba loco, que él dijo, yo estuve ahí, sé cómo fue eso. Claro, a mí no me va a venir a discutir el Pentágono cómo hacer la película. Lo único que nos falta a los argentinos en ese aspecto, por ejemplo, es un veterano que haga una película, pero un veterano que haya estado en combate. Sí, eso es lo que nos falta para Malvinas. Para así que mejorar, digamos, y después tener la plata de eso. Esa tiene que ser su misión, profe, hacer la película definitiva de la guerra, de Malvinas. No me acuerdo ni la mitad, mira. Mirá, si ya era profe de historia y terminó siendo general de un ejército... Bueno, ya era profe de historia y no por eso tampoco. Sí, pero digo, capaz vos terminás siendo el nuevo Oliver Stone de Argentina. No, hay que entender, que el arte de la escena es un arte dificilísimo, Gerardo. Sí, y faltan varios miles de dólares, ¿no? Sí, dólares, y de ingenio también, de ingenio. Claro. Bueno, profe, te agradezco, te mando un abrazo y que tengas buena tarde. Otra y que tengas un buen día, Gerardo.